Hola a todos, estamos en el hub del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona y vamos a tratar un tema importante para el sector asegurador y evidentemente también para la mediación y para la distribución. Vamos a tratar el tema de los seguros de responsabilidad civil profesional y para tratar este tema tenemos el lujo, contamos con la participación de dos profesionales expertos en la materia. eh, los voy a presentar a ellos primero. Tenemos a César Salas y por otro lado a Carlos de Puig. Antes de darles la palabra y dejaros que os presentéis, me voy a presentar yo. Mi nombre es Carlos Solís, soy doctor en Derecho y el asesor técnico del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona. Y ahora sí me gustaría que os presentaseis vosotros. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias y agradecer también al Colegio la oportunidad de participar en este foro divulgativo de lo que es la responsabilidad civil profesional. Mi nombre es Carlos de Puig, soy el director de Markel de la oficina de Barcelona. Llevo trabajando en compañía aseguradora 15 años y con anterioridad estuve 22 años trabajando en mediación, en correduría de seguros. Por eso hay que poner en valor la labor que hace el mediador como asesor de los clientes, ¿no? Y estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por lo de los mediadores. Gracias, Carlos, por la presentación. Soy César Salas, corredor de seguros con correduría propia y llevo, pues ahora serán 14 años dedicados a la RC profesional en exclusiva. Perfecto, pues si os parece bien, empezamos con este podcast entre mediadores relacionado con el seguro de responsabilidad civil profesional, De acuerdo. que es un seguro evidentemente complejo, variado, yo creo que tan variado como los profesionales a los que va dirigido y las peculiaridades que tiene cada uno de ellos. Si os parece bien, me gustaría empezar hablando sobre una de las peculiaridades que tienen este tipo de seguros, como son las claim-made, las cláusulas limitativas reguladas por la ley de contrato de seguro, que lo que hacen es circunscribir la cobertura a un momento temporal diferente al habitual, que es el que estaría relacionado con la póliza en vigor en el momento de ocurrencia del siniestro, generalmente relacionado o circunscribiéndolo al momento de la reclamación. Y a mí lo que me gustaría es que nos hablaseis sobre vuestra opinión de cuáles estas claim-made, cuáles son las más adecuadas, si hay alguna especialidad en función de los profesionales. ¿Cuál es vuestra valoración, Carlos? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que por lo que corresponde al criterio de claims made, lo normal dentro del ámbito asegurador es dar una retroactividad, que es lo que más afecta en estos casos, una retroactividad de tipo limitada, ¿no? Limitada. Para poder abarcar toda la posible exposición que tenga nuestro asegurado, el profesional, frente al desarrollo de esa actividad. Hay otra modalidad que también ofrecen las compañías aseguradoras, que es una claims made con retroactividad circunscrita a lo mejor a un límite de años. Normalmente se ofrece cuando estamos pasando de una cobertura de un asegurado que tenía una cobertura en base a ocurrencia, no tenía un claims made y pasa a un criterio de claims made. Entonces las aseguradoras normalmente conceden una limitación temporal circunscrita a X años una vez analizado bien el riesgo, porque es cuando se puede producir la asunción de riesgos por parte de la aseguradora entrante, ¿no? Entonces, el criterio más generalizado y el más adecuado es otorgar una retroactividad en el claims made de tipo ilimitada para amparar bien la exposición del asegurado. Vale. Sí, ¿Qué opinas, César? evidentemente la retroactividad es lo más importante. Si ocurre un siniestro y el trabajo realizado está fuera de esa retroactividad, no hay cobertura. Con lo cual, delimitar esa retroactividad es importantísimo. Si es ilimitada, no hay que pensar en ella, no hay que pensar en ella. Y si no, por lo menos, la fecha de colegiación de ese profesional. Antes no puede haber hecho ningún trabajo y por lo tanto ya estamos igualmente en una ilimitada. También en empresas de nueva creación. Las empresas de nueva creación pues no tienen tanta exposición. Entonces, pero bueno, normalmente cuando la empresa ya está en actividad, lo normal es darle una retroactividad ilimitada, ya sea persona jurídica o persona física. Correcto. Perfecto. Pues continuando con el tema de las claim-made, que creo que es bastante interesante, además en ocasiones puede generar cierta conflictividad o puede ser
uno de los elementos que pueda generar más conflictividad. A mí lo que me gustaría trasladaros o poner en vuestra a debate es la situación que se produce en aquel momento en el que hay un cambio de asegurador, bien de forma voluntaria o de forma involuntaria por parte del tomador, porque es algo que no ha buscado, y ese cambio de mediador puede coincidir con una circunstancia en la que ha intervenido o ha habido un posible siniestro, pero no ha sido consciente de esa asistencia al siniestro, o bien porque si es un profesional técnico, a lo mejor para dirimir responsabilidades se le ha pedido algún tipo de intervención o algún tipo de informe, y evidentemente al haberse hecho posteriormente el cambio de asegurador, puede ser que llegue de forma efectiva esa reclamación y es donde pueden hacer un conflicto. Ujú. Como Sí, la verdad es que esto es uno de las causas de posibles conflictos cuando se produce un cambio en compañía aseguradora cuando se rige por el criterio de Claims-Made. Porque las compañías aseguradoras, dentro de sus condicionados de responsabilidad civil profesional, tienen una exclusión que habla de hechos conocidos, que son aquellos hechos conocidos por parte del asegurado y no notificados a la compañía aseguradora, ¿no? Evidentemente, cuando la aseguradora saliente finaliza en el contrato y entra una nueva compañía aseguradora, si se produce alguna declaración de un siniestro que hubiese tenido que afectar a la compañía aseguradora anterior, nos podemos encontrar con un problema de cobertura entre la compañía que ha dejado de subsistir el riesgo y la nueva compañía que entre. Y la nueva se podría acoger a esa exclusión de hechos conocidos, porque habla de hechos conocidos o razonablemente conocidos, ¿no? Que eso sí, la palabra es razonable, es el aspecto más delicado. Sí. es el conocimiento de los hechos, ¿no? Claramente. Más que el conocimiento de... Vamos a partir de una base, Ujú. igual es mejor, ¿no? Sí. Es decir que al final un perito es un profesional del sector, ¿no? Un arquitecto en su sector es un profesional. Un detective en su sector, si conoce la ley, será su profesional y cualquier otro como un paleta, ¿no? Si pensamos en la palabra razonablemente, podemos entender que un arquitecto tiene criterio suficiente para saber si razonablemente aquel hecho puede ser o causa o un siniestro para él. Si no lo declara cuando hacemos ese cambio de compañía, que se hace a menudo, porque él cree que razonablemente no va a ser un siniestro, pero luego le llega como siniestro. Y hablamos de arquitectos ahora porque la LOE, la ley que lo rige, les permite a los terceros demandar a todos los intervinientes dentro de la obra, sean profesionales o sean industriales, pues se pueden ver involucrados en un siniestro que declararon que no tenían. Para ellos, razonablemente no existe. Ujú. No hay ningún burofax, no hay nada. Como tú dices, Carlos, igual han hecho un informe. Un informe de parte, porque el cliente ese pues sigue siendo cliente suyo, y en ese informe dicen que el problema viene de cualquier otra persona, un industrial. Pero ellos se ven involucrados en un siniestro. En ese momento la compañía no acepta el siniestro porque dice que él tenía que haber conocido ese hecho como siniestro y no se declaró. Ahí vienen la mayoría de problemas que tenemos dentro de lo que son las claims made al declarar un siniestro. Sí que es cierto que el peor enemigo en la póliza de responsabilidad civil es una posible queja, ya sea verbal o formal, no comunicada a la compañía aseguradora. Aquí el consejo tendría que ser, por parte del mediador, que siempre se declarase cualquier hecho que razonablemente pudiese llevar a una reclamación. Y en caso de que veamos que tenemos esta casuística, no cambiar de compañía aseguradora para evitar esta situación, aunque incluso sea un posible negocio nuevo para nosotros como mediadores, ¿no? Sino dar una continuidad en la cobertura y no hacer un cambio de póliza. Sí, en la buena praxis yo diría que cuando cualquier profesional rellena un formulario necesario para contratar, que siempre hay dos preguntas, la de uno, si has tenido siniestralidad, y la segunda es si crees que que puedes tener siniestralidad que afecte a la compañía. En ese momento yo creo que el corredor es el que tiene que hacer mucho hincapié en si tiene ese conocimiento o cree que puede tener un conocimiento de siniestro, aunque sean indicios. Y valorar esos indicios y, si son declarables, declararlos. Nosotros hemos tenido casos en los que, como aseguradora, hemos manifestado
al mediador y al asegurado nuestra voluntad de no dar continuidad en las pólizas, y el mediador ha hecho bien su trabajo, bien su labor, ha hablado con el cliente y nos ha comunicado todos aquellos hechos que podían ser relevantes a efectos Antes de de la cerrar- cobertura de la póliza. Oye, Antes de nosotros, cerrar la cobertura. como aseguradores, hemos abierto pues, los 4 o 5 expedientes y los hemos tramitado. Y el mediador ha hecho bien su trabajo y ha evitado que ante un cambio de compañía aseguradora se produzca este vacío de cobertura. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿consideráis que la solución o una de las soluciones para evitar un conflicto de este tipo puede venir con esa actuación del mediador Proactiva por parte del mediador y la Proteger al cliente al final. y la correcta cumplimentación de todos los que son los cuestionarios de suscripción, que las aseguradoras luego guardan, y en caso de un siniestro, pues el departamento de siniestros también analiza toda la información que, como muy bien ha dicho César, responde a la descripción. Aquí yo te diría que igual hay que hacer mejor el trabajo por parte de la mediación, porque hay muchos mediadores que consideran que un siniestro declarado ya no es un siniestro para la próxima compañía. Se le dicen al cliente que no te preocupes, no hay que declarar nada, ¿no? Cuando hay 2 preguntas y se firman esas preguntas que decíamos anteriormente. ¿Se te refieres que o sea, que consideran que Consideran que un la siniestro declarado nueva compañía no va a va- asumirlo? no va a tener que hacerse cargo de ese siniestro porque ya está declarado en la compañía anterior. Y por tanto, ante la pregunta de la siniestralidad, ponen que no ha habido siniestralidad y que no tienen conocimiento de ninguna nueva. Eso se firma, se emite una póliza, evidentemente con una prima que no tiene nada que ver con la que tendría, o no, porque la nueva compañía no lo admitiría. Y luego vienen los problemas cuando se detecta que ese cliente sí había mentido en ese formulario, ¿no? Sí, porque evidentemente si la aseguradora comprueba que la información No es veraz. incluida en el cuestionario no es veraz, pues evidentemente pues no acepta. O sea, te refieres a esos siniestros que ya ha comunicado previamente a la compañía anterior, Correcto. que sería necesario comunicarlos a la posterior. Tienes que comunicarlo. ¿Con qué límite? ¿Todos los finalizados, los que estén abiertos? En el formulario normalmente te ponen entre 3, 5 o 10 años. Sí, Te lo dice la compañía entrante. es cierto, porque afecta a la valoración del riesgo por la parte de la compañía entrante. Nosotros tenemos muy en cuenta y es parte fundamental y es una de las recomendaciones que podemos dar a todos los mediadores, y es que en RC profesional los cuestionarios sean los más adecuados posibles y la actividad escrita, que no sé si hablaremos luego de ella o no, Sí. pues sea lo más adecuada posible en las pólizas. O sea, ¿supondría una grabación del riesgo? ¿Consideráis? No, evidentemente, yo creo que la declaración de sinestral supone agravación de riesgo y posible asunción o no del mismo por parte de la compañía entrante que lo está analizando. Con lo cual, posteriormente, una vez que la compañía sea conocedora de, digamos, de esa falsedad, podría, digamos, activar el procedimiento de Podría. grabación del riesgo y tomar las medidas que consideren, ¿no? Correcto. Sí, sí. ¿Suele ser habitual o...? Nosotros nos hemos encontrado Algún caso, ¿no? caso. Puede No, ser. no Casos de clientes nuestros que, bueno, pues otros corredores no actúan correctamente, evidentemente los tenemos, y casos de compañías que no han aceptado riesgos porque se había mentido en el formulario también. Mm. También. No habían aceptado ya Por previo. suerte son pocos, Ujú. pero existen, sí. No son muy relevantes. Lo que pasa que realmente ahí sí que podría haber también, y entrando en el ámbito de la responsabilidad civil profesional, también podría haber incluso una mala praxis por parte del mediador. Podría... Sí, bueno, yo creo que lo importante en la RC profesional es que es la RC profesional, el objeto de la cobertura, es una persona físico o jurídica que en base a una titulación profesional y que está normalmente regulada por organismos públicos, ¿no? Una licenciatura y está reglamentada, pues lleva a cabo toda una información que es más bien de tipo intelectual, ¿no? Entonces, todo lo que se ponga en el cuestionario es fundamental a la hora de suscribir y analizar el riesgo, ¿no, Carlos? Entonces, esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que es una parte importante. Tengamos en cuenta que a día de hoy todo se hace por correo electrónico. Es fantástico porque todo queda escrito, a la vez que no puede ser fantástico porque ha quedado por escrito. Entonces, si un cliente que el corredor le ha dicho por escrito que no hace falta que declare los siniestros, en el formulario
resulta que luego la compañía no le admite un siniestro justamente por no haberlos declarado, bueno, pues igual sí que sería responsable civil el corredor. Bueno, totalmente claro. Aquí sería Igual sí. un tema de errores y omisiones por parte del mediador, pero O tampoco mala praxis o mala fe. nos hemos encontrado tampoco esta casuística nosotros como aseguradora. Pero la cumplimentación del cuestionario, no únicamente en el momento de la contratación, sino a lo largo de la vida de la póliza, por parte del mediador, es fundamental. Siempre intentar adecuar la descripción de la actividad establecida en póliza con la realidad del cliente. Y como tú dices, César, hoy en día se ha perdido un poco esa relación entre de sustitución y el corredor, Se ¿no? ha perdido. Bueno, Es lo nosotros que- mismos trabajamos para toda España. Me gustaría y me encantaría ir a ver a todos los clientes. Los de las Canarias iría cada fin de semana, pero no puedo, no me da la vida, ¿no? Entonces, hoy en día las videoconferencias y el correo están más en boga que el teléfono incluso. Ya no digamos el face to face que desapareció por desgracia, ¿no? Pero también es importante ese contacto con la parte de suscripción de las compañías aseguradoras, para siempre esa adecuación, no encajar un riesgo dentro de un epígrafe, sino adecuarlo lo máximo posible hablando con el responsable de suscripción, Y personalizando, ¿no? analizando si riesgo en la parte de RC profesional. Claro. Digo que en general pues hay epígrafes bastante más amplios, pero en profesional adecuarlo lo máximo posible. Poder describir exactamente la actividad que realiza ese profesional, yo creo que es fundamental. Creo que es parte del trabajo del corredor conocerlo y hacer una descripción, hacer que la compañía escriba en la descripción de actividad Claro. exactamente qué hace. Si nos ponemos en arquitectos, igual tenemos 10 tipos solo de arquitectos, pero en ingenieros, ¿cuántos debe haber en España? ¿200 tipos distintos? Únicamente ahí. Los que hacen las movidas, los que cada día más. Entonces, saber exactamente qué hace y que la compañía acepte esa descripción, esa actividad, es importantísimo. Porque partes de saber que esa actividad real está asegurada. Es la base de la póliza de RC profesional. Yo sé que es el 80-90% de evitar posibles conflictos en el futuro frente al asegurado, mediador y compañía aseguradora. Correcto. Ese sería el consejo que le daríais, por ejemplo, a un mediador, a un distribuidor que quiere iniciarse en este ramo. Seguramente sí. Hombre, utilizar bien el formulario que las compañías nos envían, porque ahí hay muchas preguntas de las cuales se desprende la actividad, ¿no? O conceptos propios de la actividad que un arquitecto, un ingeniero, un perito puede hacer y otro no. Pero sobre todo, el hacer un estudio de los riesgos del cliente. O sea, que creo que esta parte es fundamental, uno, porque desde la actividad, desde una facturación, tienes un conocimiento de los riesgos que tiene. Cuando tienes el conocimiento de los riesgos que tiene, sabes qué coberturas necesita, puedes determinar capitales asegurados, puedes determinar muchas cosas. De otra manera, bueno, como decíamos antes, ¿no? En privado, el cliente quiere la póliza más barata. El cliente te va a pedir el mínimo capital posible, porque, bueno, por desconocimiento o por falta de asesoramiento, ¿no? Aquí es donde la mediación y las compañías deben poner foco. Además, hemos de tener en cuenta que los profesionales, los despachos profesionales, cada vez amplían su abanico de propuesta de valor a sus clientes, ¿no? Y sus actividades. A lo mejor un despacho de abogados que hace civil, luego hace también administración concursal, y la valoración de riesgo es diferente para la aseguradora en función del tipo de actividad, ¿no? Y a lo mejor no hace una actividad y las va ampliando, entra en fiscal o en laboral, y entonces esto es muy importante, hacer un seguimiento. Yo creo que no hay ninguna empresa que en 10 años siga haciendo exactamente lo mismo. Ninguna. Hay una actividad profesional y industrial. Que reinventar los Profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que parte del trabajo del mediador es cada año no solo actualizar la facturación, que evidentemente el riesgo depende de ello, sino valorar la actividad de nuevo. Y esto sería No es lo mismo principal. una empresa que empieza hoy, ¿no? y que es un autónomo, que ha creado una SL y empieza a trabajar, que al cabo de 2 años que tiene 6 trabajadores, porque le ha ido muy bien, ha cambiado 3 veces de nave. Bueno, pues hay que saber que eso existe, hay que preguntar, hay que estar al lado del cliente cada año. Ahora estaba pensando, según os oía lo que estabais comentando, esa diferencia entre esos seguros colectivos, muchos de ellos seguros de colegios profesionales, y esos seguros individuales. No sé hasta qué punto los seguros de los colegios profesionales tienen en cuenta esa
esa necesidad, ¿no? de adecuar, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy colegiado hace ya muchos años, el seguro de responsabilidad civil del Colegio de Abogados pues es una especie de tarifa plana, Sí. donde no sé hasta qué punto se tienen en cuenta esas necesidades de información o esas necesidades de actualización, adecuación, ¿no? Bueno, sí que es cierto que esto normalmente son pólizas colectivas que amparan a todos aquellos miembros de los colegios profesionales que se quieran adherir, pero que luego ellos mismos en su propio desarrollo profesional a veces tienen sus propios despachos profesionales, ¿no? Y tienen su seguro a través del colegio que les cubre a nivel individual, pero luego desarrollan la actividad como sociedad. No hablo ya de los grandes despachos, sino muchos despachos medianos y pequeños donde hay 5, 6, 7 abogados que trabajan en conjunto y colaboran. Lo lógico es tener aparte del colegio, de la póliza que puedes tener a través de tu colegio profesional, también una póliza que cubra el riesgo de ese propio despacho y a todos los colaboradores que participan en el mismo. Y hay veces que, como muy bien has mencionado, pues ese colectivo profesional únicamente considera que con la póliza suya individual tiene suficiente y no es así, ¿no? La cobertura que ofrece el mercado asegurador es mucho más amplia en ese tipo de casos. Sí, yo soy partidario un poco de lo que habéis dicho. El caso de los abogados, ingenieros, muchas veces la póliza te entra en la cuota. O sea, Sí, sí, simplemente sí. tienes el seguro porque pagas la cuota porque estás colegiado. Bueno, entra como una Es un servicio, ¿no? es un servicio. Obligación. Es fantástico porque, no sé, acabas de acabar una carrera, te colegias y tú puedes trabajar el primer día, ya tienes un seguro. O sea que a este nivel es fantástico que los colegios tengan seguros colectivos con unas primas reducidas, pero como bien decíais, ¿no? Esas primas reducidas también tienen unos capitales reducidos o unas coberturas, pues para quien empieza, reducidas. Entonces hay que valorar si tu despacho que has creado con otros 3 profesionales se dedica realmente solo a lo que cubre esa póliza o haces más actividades y necesitas una póliza aparte o unos capitales más grandes. No hace falta salirse de un colegio para no tener esa póliza. O sea, simplemente puedes tener 2 o 3. ¿Y cómo pensáis que se tiene que abordar esa contratación o dirigirte a esos profesionales que ya tienen, entre comillas, cubiertas sus necesidades aseguradoras a través del colegio? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo pensáis que tiene que haber la coordinación o cómo tiene que, digamos, interrelacionarse esas dos coberturas para que puedan dar el mejor aseguramiento al profesional? Normalmente nuestra experiencia es que el profesional, a través de sus colegios, como muy bien ha dicho César, compra unas coberturas en cuanto a límites bastante escasas para la exposición que tiene. Lo primero es hacerle ver que con la suscripción de una póliza para su despacho profesional va a tener siempre unos límites de indemnización mucho más elevados y va a adecuar mucho mejor la actividad. Este es quizás el criterio básico y es la experiencia que nosotros tenemos en los casos que hacemos pólizas en paralelo a esas pólizas individuales que ofrecen los colegios profesionales. Los colegios profesionales también ofrecen el seguro de sociedades, pero muchas veces tampoco lo contratan ni a través del colegio, ¿no? Entonces, es una concienciación del riesgo lo que tienen que tener estos profesionales, de que su exposición es muy superior a la que tienen cubierta normalmente por las pólizas del colegio. Y nuestra experiencia real por los siniestros es que es así, porque nuestras pólizas actúan cuando hay un siniestro. Quiere decir que las del colegio no cubren suficiente. No siempre son suficientes. Que está claro, si tienes una póliza del colegio y tienes otra póliza a nivel particular, individual, de empresa, lo que sea, las coberturas se van a sumar, o sea, van a intervenir las dos en un caso de siniestro, ¿no? Y muy posiblemente la del colegio no tenga la cobertura suficiente, como decías ahora, ¿no, Carlos? Pero sí quiero remarcar un poco lo que decías, ¿no? Porque el profesional tendría que tener conocimiento de su riesgo. Bueno, igual tendríamos que dar formación de riesgos, ¿no? Ya en la universidad o anterior, ¿no? En los estudios. Ya que no se ha dado hasta ahora esta formación de riesgos, es el mediador quien tiene que explicarle a los clientes dónde está su riesgo, dónde está expuesto y cómo se puede cubrir esa exposición. Y que el cliente escoja si quiere realmente cubrirla o quiere dejar pues exposiciones en el aire, pero que sea el cliente quien lo haga. Y creo que parte del trabajo de la mediación
es eso, es asesorar, asesorar y asesorar. Es decir, faltaría cultura aseguradora. Es un poco de lo que carece, ¿no?, la sociedad. Evidentemente también probablemente otras cosas. Por parte de los profesionales, sí, quizás a veces piensan que no les va a llegar, ¿no? Y que lo tienen todo. La frase, si yo nunca he tenido un siniestro, Efectivamente, eso. esa frase, ¿para qué voy a pagar yo? Sí que es cierto que el siniestro de responsabilidad civil, como conocemos, no es tanto de frecuencia, pero sí de intensidad cuando se produce, ¿no? Entonces, Al final, o sea, una explicación más básica, ¿no? Es que esto te cubre tu bolsillo. Si un día tienes un problema, si tienes 2 millones de euros en el banco, seguramente no te hace falta un seguro. Seguramente no. Pero claro, yo tampoco conozco tantos que tengan 2 millones. Entonces, si tú eres una persona normal de la calle, trabajadora, pues un seguro es tu bolsillo. sí, es transferir ese riesgo a una compañía compañía. segura a cambio de Garantizar un poco la continuidad de la actividad lo que nada de la actividad a lo largo de tu vida laboral. Ujú. Vale. Hemos hablado antes de los colegios profesionales. Está claro que el hecho de que muchas profesiones no tengan la obligatoriedad de tener un colegio profesional, evidentemente tiene sus partes buenas, sus partes malas. Yo aquí os quería lanzar dos cosas. La primera, el hecho de que haya determinadas profesiones que sí que tienen dentro de los requisitos para poder ejercer la profesión la obligatoriedad de la colegiación y que además, lo habéis comentado, haya colegios profesionales que ya incluyen dentro de la cuota el seguro profesional, el seguro, la responsabilidad civil profesional, con lo cual a lo mejor tampoco dan una solución a esa carencia formativa aseguradora, simplemente consideran que es parte de las cuotas que le pagas y muchos no le prestan atención. Eso por un lado. Por otro lado, esas profesiones que no es un requisito necesario la colegiación, ¿eso incrementa el número de profesionales sin seguro? ¿O podría? Sí. El colegio también hace un buen trabajo en cuanto a servicios y dentro de estos servicios normalmente está la póliza de seguros, ¿no? Pero muchas veces no porque sea obligatoria, sino porque el colegio se ha procurado de tener un servicio más que es una póliza de seguros para los colegiados. En casos de colegios que tienen, bueno, pues pocos colegiados, porque no es obligatorio, evidentemente hay muchas personas que no están profesionales que no están asegurados, sí. Nosotros vemos como aseguradora una mayor concienciación al final, incluso por aquellas actividades que no están reguladas y que no se gestionan a través de colegios profesionales. Trabajamos en el ámbito médico-sanitario y sociosanitario también. Y hay algunas actividades muy reguladas, más bien vinculadas a las médico-sanitarias, pero otras sociosanitarias cada vez vemos que hay una mayor concienciación, a pesar de que no exista propiamente un colegio profesional que les dé soporte. Ya. Suscribimos y vemos mayor concienciación de la exposición que tienen. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, hay muchísimo, porque el tercer sector, que es un sector muy importante, cada vez tiene más concienciación de una necesidad de compra de cobertura. Yo creo que aquí la mediación sí que tiene una oportunidad de negocio importante. Sí, la hay. En estos que sectores poco regulados o sin colegios oficiales, la hay. Ahí, entonces tienen que ir al mercado para comprar esta cobertura y tener productos. A pesar que hay estudios, recientemente había un estudio que hablaba que había un porcentaje muy elevado de profesionales o de empresas profesionales que eran totalmente desconocedores de coberturas, totalmente desconocedores de cuál era su, digamos, su solución aseguradora. ¿Creéis que esto es un riesgo para estos profesionales, un riesgo adicional al riesgo propio ya de su propia actividad? Ciertamente, como ya lo he comentado antes César, ¿no? Que tiene esa sensación a lo mejor a veces de que a ellos no les va a ocurrir, ¿no? O mi actividad no es un riesgo agravado y no me va a venir a mí la reclamación, pero al final la exposición es una exposición real, ¿no? Y tienen que bueno, gracias a la mediación, suscribir pólizas. Pero sí quizás esa sensación de que eres como un poco intocable, ¿no? A veces por la actividad que desarrollas. O es de confianza con tu cliente, ¿no? Final, pero bueno, las reclamaciones están ahí. Sí, estoy de acuerdo. Lo decíamos antes, Carlos. Los profesionales, ellos se creen que son muy buenos, la mayoría lo son, pero el siniestro le puede venir a todo el mundo. Al final aquí estamos cubriendo errores. Y un error, somos humanos, por lo tanto lo tenemos todos. Además,
tengamos en cuenta una cosa, o sea, los profesionales saben de lo suyo, no saben de seguros. Si al colegio se lo ha explicado o si es obligatorio para hacer un visado, fantástico, y lo tendrán, pero si no, no lo saben. Además tendrán el más básico normalmente, que es el que hablábamos antes, que le va a ofrecer el colegio, ¿no? Poder hacerle un buen estudio y hacerle ver qué coberturas necesita, no solo te abre la puerta como mediador a una RC profesional, te abrirá la puerta a una póliza de ciber, te abrirá la puerta a una póliza de D&O, te abrirá las puertas a una póliza de accidentes de convenio obligatorio, te abrirá muchas puertas y evidentemente la confianza de ese cliente que lo vas a mantener toda la vida si has hecho bien el trabajo. Perfecto. Yo también os quería plantear, ahora que cada vez tenemos nuevas profesiones, cada vez tenemos, evidentemente, esas profesiones también generan nuevos riesgos. ¿Cómo afronta, tanto desde el punto de vista de compañía, poder adecuar una solución aseguradora a estas nuevas profesiones o desde el punto de vista de la mediación? Bueno, nosotros evidentemente tenemos que hacer frente cada vez a un mundo mucho más cambiante, ¿no? Tenemos cada vez exposiciones, no tanto, vemos que hay todo un mundo del tema de ciberseguridad, ¿no? Que nos está afectando muchísimo. Hay una parte de responsabilidad también vinculada ahí, vinculada al desarrollo de una actividad profesional. Pues tenemos que ir adaptándonos un poco también como aseguradoras, ¿no? A la evolución de las cosas que a veces van un poco por delante de nosotros en algunos casos. Pero miramos de ampliar y adaptarnos a nuestra propuesta de valor para que la mediación pueda hacer su trabajo. Sí que es cierto que en algunas circunstancias, pues bueno, vamos un poco por detrás de los acontecimientos, ¿no? Y he mencionado antes una línea que está dando mucha novedad en el día a día, ¿no? Pero bueno, intentamos adaptarnos con mucho conocimiento, no solo del mercado asegurador español, ¿no? De lo que experiencias que tenemos en otros mercados como Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos también mucha información para adaptar nuestras coberturas a las necesidades del mercado. A ver, una característica del seguro es que para asegurar algo tiene que haber pasado un siniestro. No puedes asegurar algo que no es sinistrable. Con lo cual siempre va a ir detrás, ¿no? de ese siniestro, de esa actividad nueva. Eso es normal. A ti te llama un cliente y dice, yo hago X. Y piensas, X, el primero que conozco. ¿Quién me va a asegurar eso? Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir a las compañías. Las compañías, como bien dice Carlos, tienen información de otros mercados que están más evolucionados a veces y te pueden dar cobertura que tú no sabías que existía. Pero en otras ocasiones hay que estudiarla, hay que coger una ley, que igual se rige por una ley, enviársela a la compañía, que la estudien, ver si pueden dar cobertura, qué coberturas, qué prima, ver si la acepta el cliente, ver si hay más mercado y, bueno, acabar uniendo pues una necesidad con un negocio que al final tiene que ser un seguro, ¿no? Hablabais de otros mercados. Está claro que no en todos los mercados y no en todos los países se tiene la misma cultura, ya no aseguradora, sino la misma cultura de reclamación. Todos hemos oído a veces anécdotas un poco rocambolescas en países como Estados Unidos. ¿Pensáis que ha habido una evolución en la ciudadanía respecto de la reclamación o de esa defensa de los derechos o de ese concepto de hecho que pueda ser reclamable a un profesional, más allá de, bueno, pues de los hechos propios de la vida o de la accidentalidad que pueda ser habitual o normal? Sin lugar, sí, sin ningún tipo de duda. Nosotros vemos una tendencia cada vez mayor a la reclamación y a que la gente cada vez es más consciente de que puede ejercer sus acciones en caso de errores y omisiones profesionales frente a las personas que le asesoran o que son sus consultores, ¿no? Y sí que vemos que hay un incremento y una tendencia, aunque no hemos llegado a la situación que existe en otros países todavía, ¿no? Pero que en España cada vez hay más tendencia. Además, las propias situaciones que se están produciendo, ¿no? Con los últimos incidentes que ha habido, pues las tragedias de la Dana, las tragedias de los accidentes ferroviarios, ¿no? Se habla de las compañías aseguradoras, se habla de que cubren, de los límites de indemnización. Yo creo que la gente sí que tiene cada vez mayor concienciación y mayor cultura de reclamación, que están en su derecho si han sufrido un daño o un perjuicio, ¿no? Eso sí que está evolucionando
vuelvo a decir, sin llegar a lo que ocurre en algunos otros países, pero vamos en esa tendencia a un mayor volumen de reclamaciones. Claro. Una evolución, ¿no? La evolución es evidente. La RC profesional proviene del mundo anglosajón, ¿no? Ahí tienen una cultura de muchos cientos de años en reclamaciones que aquí, pues igual hace 60 años eran impensables, ¿no? De hecho, la RC profesional en España tampoco tiene tantos años. Entonces, a día de hoy, evidentemente, se ha incrementado a un nivel espectacular. Yo creo que hay un incremento del conocimiento de la reclamación que no hemos tenido en los últimos 100 años. En los últimos 20 seguramente la gente ve que sus derechos se pueden reclamar. Perfecto. Ahora me gustaría plantearos una cuestión, no sé si a lo mejor es un poco filosófica, y está relacionada con el concepto de profesional, que en ocasiones puede haber determinadas profesiones o determinados profesionales que puede haber alguna duda sobre el hecho de si le interesa un seguro de responsabilidad civil profesional o le puede interesar otro tipo de seguro. ¿Se puede plantear esa duda? ¿Cómo pensáis que se puede solucionar? Bueno, yo diría que hay básicamente dos tipos. La valoración desde el punto de vista de compañía aseguradora de los profesionales, nosotros distinguimos entre aquellos que son profesionales técnicos y los que son misceláneos, por no decir no técnicos, que no quedaría muy bien, ¿no? Ya. Técnicos son aquellos profesionales que, como hemos dicho, desarrollan la actividad intelectual, pueden causar un perjuicio económico, pero también puede causar un daño material o personal en el desarrollo de sus actuaciones. Por ejemplo, el Palacio de las Artes y las Ciencias en Valencia, donde intervino un despacho, un estudio de arquitectura y unas constructoras, y se desprendían partes de cerámicas de la bóveda y podían causar un daño. Pues aquí, evidentemente, el profesional que hizo el diseño y el estudio supervisó la obra, pues pudo causar un daño económico que se tuvo que subsanar por parte de todos los que intervinieron en la fase de construcción, pero también pudo haber causado un daño personal o material. Esto es lo que consideramos técnicos. Ingenierías, arquitecturas, todo este tipo de riesgos. Y lo que llamamos misceláneos o no técnicos, por decirlo de otra manera, son todos aquellos profesionales que solo pueden causar un perjuicio económico, no pueden causar ese daño material o personal. Yo creo que en un ámbito o en otro podemos dar encaje a la mayor parte de las profesiones. Hay muchas personas que se van reinvertando a nivel profesional, ¿no? Pero sí que van a tener una necesidad de cobertura bajo una modalidad o bajo otra. Lo que tiene que valorar bien el mediador y analizar en las pólizas, y este es otro consejo, es, en los que sean actividades técnicas, garantizar que te amparan también daños materiales y personales. En las que solo pueden causar daños económicos, no es importante, ¿no? Entonces yo creo que por un ámbito o por otro, la mayor parte de las actividades las vamos a poder garantizar. Perfecto. Cuando hablas de daños económicos, ¿también te refieres a los primarios? Daños. Sí, bueno, sí. Perfecto. Un poco en la línea de Carlos, ¿no? Hay que diferenciar entre las profesiones técnicas, donde la RC profesional, que es la responsabilidad que cubre tus errores profesionales, aunque luego hayan daños personales y materiales producidos a través de sus errores, o solo daños materiales o personales, hay que cubrirlos con una RC profesional sí o sí. Los misceláneos que dicen, ¿no? O sea, un perito, por ejemplo, ¿no? Un perito, a ver, es complicado, ¿no? Que genere un daño personal. Sí. Siempre será un error profesional lo que le vamos a cubrir. O nuevas leyes que aparecen, como la de mediación del 2 de enero del 25, que dices, bueno, pues de golpe hay nuevas figuras en el mercado que hay que asegurar, ¿no? Pero son de misceláneos todas estas también. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Carlos, hay que cubrir los daños primarios, que decías, ¿no? Y que vienen por errores profesionales. Sí. Perfecto. Ahora, si os parece bien, para poner el broche final, no sé si tenéis algún caso, algún caso en el que hayáis participado que pueda ser destacado, donde creáis, en el caso tuyo, César, que la intervención del mediador ha podido dar un valor añadido o ha podido ser un elemento importante. Ya sé que os pongo en una situación un poco complicada y os cojo. Y no hay que decir hombres, y no hay que decir nenes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues claro, es nuestro día a día. A ver, anécdotas, un par de anécdotas siempre va. Salvar hasta que nos echen.
Pues no sé, César. Pues yo mismo, sí, hombre, sí, anécdotas siempre hay, ¿no? No sé, recuerdo ahora pues anécdotas de un arquitecto que, pobrecillo, por decirlo de alguna manera, pues bueno, se pone a trabajar para un ayuntamiento, ¿no? Subcontratado, no en nómina, y le piden un planeamiento en base a la normativa del ayuntamiento. Y este hombre pues hace el planeamiento y hay quien compra ciertos terrenos para construir. Cambia el partido político del ayuntamiento, cambian las normativas y la empresa que había comprado los terrenos para construir, de golpe no se puede construir. No se puede construir ni la mitad de metros cuadrados. Va en contra del ayuntamiento, que no, que esa es la normativa actual, que no, que yo he comprado con otra. Y al final, al cabo de 14 años, en un juicio, pierde el ayuntamiento. Pierde el ayuntamiento y tiene que pagar 2,5 millones de euros, lo que costó más o menos comprar los terrenos. Y va al ayuntamiento y repite contra el arquitecto. Y el pobre arquitecto, al cabo de 17 años, le llega una demanda de un ayuntamiento para el que subcontratado trabajó, del que además él cumplió con la normativa y nunca en su vida había tenido ni idea de que había un siniestro o una disputa, porque él hizo el trabajo y ya no lo contrataron más. Con lo cual, bueno, ¿qué póliza cubre después de 17 años un siniestro? Yo creo que ninguna. Pero bueno, pobrecillo, lo conseguimos salvar, ¿eh? Al final el juez aceptó la última póliza que tenía. Los otros casos tenemos, evidentemente, desde el punto de vista de asegurador, ¿no? Pero un ejemplo, hablamos antes de despachos profesionales, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en que por un error o omisión, un despacho profesional no ha presentado una liquidación y declaración tributaria de sociedades y eso le ha causado un perjuicio a su cliente final, al cliente nuestro asegurado, pero es que el impuesto de sociedades que había que presentar era de 10 millones de euros. Y se retrasaron solo 4 o 5 días en la presentación y la liquidación del impuesto. Pero claro, la agencia tributaria lo que aplicó es un recargo. Por solo 4 o 5 días es un recargo de un 5% sobre un importe de 10 millones. El cliente, evidentemente, tuvo que liquidar y pagar el recargo. Y luego repercutió contra el despacho profesional, que a su vez lo traspasó a la compañía aseguradora. Hay muchísimas casuísticas, ¿no? Y bueno, tenemos otro caso bastante peculiar de actividades que podemos considerar que, si tenemos tiempo todavía, Sí, tenemos. no son muy agravadas, ¿no? Teníamos una empresa de marketing y publicidad que trabajaba para un gran grupo multinacional de la alimentación, ¿no? Entonces una persona, una community manager, que podemos decir es una actividad, oye, no es una actividad agravada ni peligrosa, ¿no? Diseñó una estrategia de publicidad para esta gran empresa de alimentación y distribución. Lo que pasa es que no lo coordinó con ellos. Y lanzó por redes sociales un tuit comprometiéndose a que todos aquellos que contestaran a ese tuit y se diesen 2 circunstancias, contestar al tuit y que España quedase de entre los 15 primeros en el Festival de Eurovisión, recibirían una caja de productos de esa empresa multinacional. ¿Qué ocurrió? Que una vez se puso el tuit en marcha, contestaron 60.000 personas. O sea, la campaña de publicidad fue un éxito total, pero no estaba alineada con la empresa de alimentación. ¿Qué ocurrió? La empresa de alimentación se dirigió a la empresa de marketing y publicidad diciendo, oye, mira, esto tiene unos costes económicos de cientos de miles de euros y nosotros no lo vamos a asumir en caso de que se produzca, ¿no? Y, evidentemente, lo notificaron a la compañía aseguradora, se tuvo que establecer un plan de prevención y plan de actuación si se activaba el hecho que derivaba que tuvieran que hacer frente a toda la distribución del producto, con los problemas que suponía a nivel logístico, identificación de las personas, envío del producto, eran cientos de miles de euros. La suerte es que como España
siempre queda de los últimos. Cada El día no somos los mejores. de Eurovisión, pues otra vez salimos al final y no se activó lo que daba lugar a hacer toda la campaña. Tampoco estaba tan mal enfocado, ¿eh? Haber puesto entre los 15 primeros parece arriesgado, pero al final ha sido una apuesta asegurada, ¿eh? Y la campaña de publicidad fue un éxito porque costearon 60.000. Pero el ejemplo es para que nos demos cuenta de que a veces una actividad que podemos considerar que no es agravada, Correcto. las implicaciones que puede tener. Y eso yo creo que la mediación le da muchas posibilidades para asesorar y poner ejemplos a sus clientes de que usted considera su actividad no es peligrosa, pues mire dónde le puede llevar. Mire dónde la imaginación le puede llevar. También estaría ahí el riesgo del perjuicio reputacional, ¿no? Que a veces... Imagen de marca. No lo he querido mencionar, pero uno de los aspectos fundamentales No. es que la marca decía, si todo esto se activa y yo no cumplo, me arrastra mi imagen corporativa y ahí la indemnización habría sido mucho mayor. Se le vuelve totalmente en contra. Bueno, pues muy interesante. La verdad que, bueno, ya no tenemos más tiempo. Ha sido un placer poder compartir con vosotros este podcast. Os agradezco mucho todas vuestras aportaciones. Y yo, como colofón final, me gustaría añadir que creo que es un sector o el seguro de responsabilidad civil de profesionales. Ya hemos visto que tiene cierta dificultad, aparte de la variedad, es muy necesario. Y además creo que el binomio de un buen mediador con una buena compañía es, yo creo que una apuesta segura, y yo creo que es el camino o la mejor garantía para poder hacer el trabajo de la mejor manera. Correcto. Agradeceros el poder haber estado aquí, Carlos. Carlos, espectacular. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer siempre estar al lado de la mediación y con la ciudadanía. Sí. Estupendo. Pues muchas gracias a los dos y nada, damos por finalizado el podcast y agradecemos a todas las visualizaciones que tengamos.